Buenos días, gracias por la entrevista, los escucho muy bien. Un saludo para todos quienes están en la cabina y un saludo grande para su amplia radio audiencia. Estoy a las órdenes. Muchas gracias, economista. Bueno, ustedes, tanto el Foro de Economía y Finanzas Públicas como el Grupo Cívico Bicentenarios ha planteado 9 salidas a la crisis. Quisiera comenzar con la que quizá es más polémica, ¿no? Ustedes plantean suspender el pago de capital e intereses a los tenedores de bonos. Explíquenos eso. Bueno, en realidad hemos hecho 12 propuestas. Una de esas, probablemente la fundamental, es suspender de inmediato. Y cuando digo de inmediato, eso incluye los $1.000 millones, $1.000 millones que el ministro de Finanzas anunció que pagaría por deuda externa este propio mes de marzo, en medio de la más espantosa crisis sanitaria y económica de la que tenga memoria la República. Nosotros hemos propuesto una moratoria, una suspensión de pagos selectiva de toda la deuda pública, y digo selectiva porque no toda debe reestructurarse, una moratoria selectiva de la deuda pública hasta que pueda ser reestructurada. El Ecuador no tiene ninguna posibilidad de manejar y de pagar una deuda de $64.000 millones. Eso equivale a 59% del Producto Interno Bruto, que en este momento es lo que debemos los ecuatorianos. De manera que hay que, en esta hora en que la República tiene una profunda amenaza económica y sanitaria, tenemos que priorizar las cosas y tenemos que cuidar hasta el último recurso. Mire, nosotros, por convicción propia, estamos convencidos de que las deudas públicas y privadas tienen que honrarse y tienen que pagarse, pero no en los actuales momentos a costa de la seguridad nacional y a costa de pasar el peso de la factura a cientos de miles de ecuatorianos, millones más bien dicho, que están viviendo en pobreza, en condiciones de angustia y de ansiedad y que no tienen los recursos para defenderse si el Estado no viene en su auxilio. Para eso el Estado necesita la plata. Esa es una de las propuestas. Economista, ¿y qué se hace con los acreedores chinos y tailandeses? ¿Cuáles serían esas acciones efectivas que podríamos plantear? La misma. Entre las propuestas que hemos presentado también está la reestructuración de pagos con los acreedores chinos y tailandeses, cuyos contratos que el Foro de Economía y creo que el país los ha calificado de haberse firmado en condiciones verdaderamente infames para la República, tienen que ser suspendidos. El mundo, no solamente el Ecuador, el mundo atraviesa por una crisis espantosa. A veces parece que no hay conciencia de la gravedad de la crisis. Las economías que tienen recursos, los Estados Unidos, Alemania, en fin, todas las economías del mundo, a medida de sus posibilidades, están metiendo plata en el sistema económico, no extrayéndola. Hasta Colombia. Aquí en el Ecuador se ha presentado una propuesta que va en dirección contraria, es decir, que pretende extraer dinero de los ecuatorianos en medio de la crisis. Una verdadera inconsciencia y gravedad. Hay un grupo de economistas que incluso propone cortar en 20% el salario de los empleados públicos para sacar 2.000 millones de la economía. El gobierno hasta hace poco, y esperamos que retire la propuesta del gobierno, presentó unos proyectos que a través de los cuales en definitiva se aumentan los impuestos y se extraen más recursos de la economía para pasarlos a la deuda pública, para pagar el gasto público y para pagar la deuda externa. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con una barbaridad como esas? Entonces hemos presentado alternativas que van en dirección contraria, pero en dirección correcta. Economista, usted habló hace un momento, al principio, que este año tienen que pagarse $1.000 millones. No sé si entendí mal, ¿de la deuda externa o a los tenedores de bonos? No, déjeme explicarle esto. Este año, como en años anteriores, el Ecuador, por los $64.000 millones que debe, tiene que pagar entre 8 a 10.000 millones de dólares por deuda. Y seguramente van a ser más a la luz
de que la economía se sigue contrayendo, de que las recaudaciones van a bajar, eso significa que el déficit fiscal va a aumentar. Por lo tanto, las necesidades de financiamiento que anualmente se han venido ubicando entre 8 a 10 mil millones de dólares van a subir. El pago que el Ecuador destina a la deuda pública por capital e intereses anualmente antes de la crisis sanitaria es de alrededor, como digo, de unos 8, 9, 10 mil millones de dólares dependiendo de las obligaciones de cada año. Esto significa más o menos destinar el 30% del presupuesto del Estado al pago de la deuda. Ahora mismo, antes, como digo, de desatarse la crisis sanitaria, el ministro de Finanzas tenía que salir por el mundo a pasarle el sombrero para recoger no menos de 800 millones de dólares mensuales, o sea, 9.600 millones de dólares al año, para cubrir la mitad de ese valor en amortizaciones, en pagos de amortizaciones de la deuda y la otra mitad para cubrir el déficit. Esto es absolutamente insostenible. Para este mes de marzo, el ministro de Finanzas se apresta y se aprestaba, y ojalá no lo haga, porque sería poner en riesgo la seguridad de la República, anunció que iba a pagar 1.000 millones de dólares solo este mes en concepto de pagos regulares de la deuda externa. Nosotros hemos pedido que suspenda ese pago y esos recursos se dediquen a todas las cosas que hemos señalado en la presentación que hicimos ayer, a la que usted se refería, y en un documento que está circulando ampliamente por las redes sociales, y ahora el Diario Expreso lo ha recogido de manera sustantiva. Doctor Flores, muy buenos días. Le saluda Omar Jaén. Consulta. Omar. Mire, en estos momentos el petróleo se cotiza en 22 y pico, por lo menos el WTI, que es referencial para el Ecuador. El riesgo país del Ecuador, antes de que inclusive arrancara esta emergencia sanitaria por el coronavirus, ya estaba por los cielos. ¿Cuánto usted cree, primero que nada, el petróleo tiene visos en algún momento de recuperarse? Por lo menos de aquí en los próximos 4, 5 o 6 meses, 1, y 2, la situación de nuestro riesgo país. ¿Cómo la ve y cómo cree que podríamos terminar el año, dadas las circunstancias y el contexto? Usted trae una excelente pregunta realmente, que tiene varias ramificaciones. Primero, el Ecuador debe suspender también la producción de petróleo, sobre todo de las empresas extranjeras que producen en el Ecuador, cuyo costo de producción casi se acerca al doble del precio de venta del crudo ecuatoriano. Es decir, no podemos desperdiciar así el crudo, malgastar el crudo, y habrá que reservarlo y mantener la producción interna que se requiere para los combustibles internos de la República. Nadie produce, racionalmente ninguna empresa produce para vender a un precio que es mitad de lo que le cuesta producir. Esto es lo que está ocurriendo con el petróleo. Por lo tanto, hay que suspender esa producción, sobre todo las empresas externas, internacionales. Pero también hay que suspender el pago con petróleo de las deudas que tenemos con China y con Tailandia, por una razón muy simple. Porque si es que el precio cae, tenemos que entregarles más petróleo para compensar la caída del precio, lo cual es inaudito. Claro. Y a lo que hay que ir, como acabo de decir, es a una reestructuración también de esa deuda con esos acreedores. Segundo, usted menciona el riesgo país. Mire, esto es sumamente importante. Actualmente el riesgo país del Ecuador es el segundo riesgo más alto del mundo después de Venezuela. Que como sabemos bien, Venezuela es una economía colapsada. Ya hemos superado en riesgo país a la Argentina. El riesgo país del Ecuador ayer cerró casi de cerca a los 4.000 puntos básicos. Cuando el Ecuador tiene un riesgo país, no digamos de 4.000 puntos, de 1.500 puntos, ya los mercados están cerrados para el Ecuador, porque nadie puede entrar a conseguir financiamiento al costo que eso significaría, solo de 1.500 puntos. Eso significa más del 15% de interés anual. Peor aún con un riesgo país de 4.000 puntos, que tendríamos que estar pagando sobre el 40% de interés. Bueno, eso es una locura. De manera que los mercados están cerrados. Déjeme ponerlo de otra forma. Ya no tenemos nada que perder. Están cerrados para Ecuador y van a estar cerrados de manera dramática. Digo, ya no tenemos nada que perder en cuanto al financiamiento que podríamos obtener en esos mercados. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el Ecuador no tiene
la forma de conseguir los 10.000 millones de dólares que requiere este año de financiamiento. No los puede conseguir, por lo menos no en su totalidad, le va a faltar mucho. ¿Quién le va a querer prestar al Ecuador con ese riesgo país? Salvo que el Ecuador vaya a endeudarse con los chinos y los tailandeses y entregar nuevamente petróleo en las terribles condiciones actuales, lo cual no solo sería una insensatez, sino que, como dije hace un momento, pondría en riesgo la seguridad nacional. En estas circunstancias, el Foro de Economía ha propuesto la suspensión de los pagos, comenzando con la suspensión de los pagos de la deuda en bonos soberanos. Esa deuda que el Ecuador obtiene de los mercados que ahora han sido cerrados y que llega aproximadamente a 20.000 millones de dólares, incluidas unas absurdas operaciones que se hicieron con 2 bancos de inversión internacionales. Doctor, ahí una consulta. 20.000 millones de dólares a una tasa promedio del 9,5%. Doctor, disculpe la consulta. Sí. Doctor, disculpe la consulta. Al suspender esos pagos, y corríjame si estoy equivocado, sería llevar al país al default. Bueno, un default selectivo, si usted quiere, pero no tenemos nada que perder en esos mercados. Le acabo de decir, con 4.000 puntos de riesgo país están más cerrados para el Ecuador. Lo que vamos a hacer, si es que se hacen los pagos, es sacrificar la seguridad nacional. Claro. Mire, pensemos en lo siguiente, pensemos en los cientos de miles. Usted sabe muy bien que más del 95, llega en realidad hasta el 99% de todas las empresas ecuatorianas son micro, pequeñas y medianas empresas. Un altísimo porcentaje, sobre todo de las microempresas, están dedicadas o viven del trabajo diario. Y además hay una gran cantidad de ecuatorianos, por ejemplo, los que trabajan en el sector de la construcción, los vendedores ambulantes, los hojalateros, los zapateros, los carpinteros, en fin, una enorme cantidad de ecuatorianos que si no trabajan el día no comen. Más del 30% de la población ecuatoriana vive en situación de pobreza y el 62% de la fuerza laboral ecuatoriana está desempleada, en desempleo abierto o desempleo disfrazado. Entonces, es lógico que el Estado tiene que prever no solamente el socorrer a estos cientos de miles de personas, sino el abastecerles de comida y de lo que requieran, el momento que escaseen lo poco que tienen porque no están trabajando. Esa situación requiere de dinero. Para poder solventar esos gastos, se requiere de dinero, que el Estado no lo tiene. Por lo tanto, tenemos que pararnos en nuestros propios pies y utilizar como ecuatorianos lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? La plata que estamos destinando a la deuda. Claro. Ya pagaremos la deuda, tenemos que reconstruir. No estamos diciendo que no se pague la deuda. Lo que estamos diciendo es que tenemos que generar las condiciones necesarias y suficientes para poder pagar. Y en este momento, peor que nunca, porque tenemos la crisis sanitaria y económica más grande y más fuerte de los últimos 100 años. No, en este momento no tenemos esas condiciones. Entonces, como cualquier padre de familia haría, frente a sus hijos y frente a su propia familia, hay que priorizar el uso y destino de los recursos, si es que no queremos sucumbir. Y además, pues obviamente, obedecer y seguir el aislamiento al que todos debemos someternos para poder vencer esta terrible enfermedad. La ciudadanía tiene que entrar en conciencia que si no nos aislamos, se propaga el virus. Pero si encima de eso no tenemos la plata para defendernos, no tenemos reservas para echar mano de las reservas, no tenemos fondos de ahorro para poder usar los fondos de ahorro, entonces nos liquidamos. Por eso es que el Foro de Economía está proponiendo no llegar a situaciones dramáticas y constituir un fondo de emergencia nacional con todos los recursos posibles. Estamos proponiendo introducir todos los incentivos fiscales posibles. Estamos proponiendo, entre las 12 cosas que hemos propuesto, estamos proponiendo la moratoria fiscal para las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo menos de 6 a 12 meses, ¿no? Dependiendo de que se trate de pequeña, mediana o reducida empresa. Es decir, ayudando a la gente a sacar la cabeza, a desahogarse. Claro. Estamos proponiendo usar parte de este dinero que el Ecuador salvaría del pago de la deuda para que se devuelvan los fondos debitados a Petroecuador y a Petroamazonas, que son los que producen petróleo y los que nutren al país de recursos. Estamos además proponiendo
que se fortalezca la Corporación Financiera Nacional y al Ban Ecuador para que estas instituciones, contando con más recursos que provienen de la fuente indicada, puedan ampliar sus niveles de crédito y no solo eso, sino mejorar las condiciones, reducir tasas de interés y dar facilidades a la gente y a las empresas para que se desahoguen. Y además, estamos proponiendo reactivar algo que es crucial, que es el plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado, que ha sido reducido a polvo, a cenizas. Hay que meter plata ahí para que la obra del Estado comience a funcionar dentro de todo lo que sea posible. Bien, economista, lamentablemente el tiempo apremia, muy interesante sus criterios. Volveremos a molestarlo a usted y a otros miembros del foro para seguir ahondando en las propuestas. Gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes.